tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Luis Murillo, catedrático y economista. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y hablar tal vez un poco, empezar más bien con las noticias del Banco Central que nos amanecieron esta semana, con el arranque de la semana, ¿no? Lo cierto es que fue una publicación del viernes pasado, de la semana pasada, pero se conoció prácticamente durante el fin de semana y fue el boom de la semana, incluso causó pavor en algunos círculos, ¿no? Empecemos desmenuzándolo. ¿Qué es lo que publicó el Banco Central específicamente? Bien, bueno, el Banco Central lo que publicó fue una reforma a la normativa financiera de las operaciones cambiarias. Uh-huh. ¿Verdad? Mucha gente en determinado momento planteó y especuló de que eso era una devaluación directa, pero no lo es. Yo creo que hay que hacer una diferenciación técnica. Una cosa es el régimen cambiario, ¿verdad? Que en el caso de Nicaragua desde marzo del 93 está en el tipo de cambio deslizante, ¿verdad? Que fue 12 al inicio, luego 9 y en la actualidad está el 5%, y otra cosa son las operaciones financieras que la autoridad monetaria como Banco Central hace con los bancos comerciales. Uh-huh. Entonces, lo que generó, digamos, un poquito de pavor y de inestabilidad fueron dos elementos, creo. Uno, el hecho de que anteriormente la normativa, en su artículo 5, si mal no recuerdo, decía de que el Banco Central, cuando prestara servicio o hiciera operaciones de carácter financiero en grandes montos con los bancos comerciales, no podía establecer un sobrecargo de más del 1%. Sí. ¿Verdad? Y lo otro que también generó, digamos, un poco de inconformidad fue el hecho de que le quitaron la potestad al Consejo del Banco Central y se la dieron de manera discrecional, entre comillas, al presidente del Banco Central. Entonces, todo el mundo de una u otra manera pensó en ese momento que se iba a generar una devaluación. Sin embargo, en el corto plazo eso no es así, porque una cosa es el tipo de cambio oficial, que ya está establecido y que, al igual que en la reforma se dice que se establece cada mediado de mes para el mes siguiente, y otra cosa es la normativa, ¿verdad?, a la norma financiera de las operaciones cambiarias. Sin embargo... Pero más que establecerse, es decir, lo que se hace es anunciarse, porque eso ya está establecido para el año, ¿no? Sí, está establecido, digamos, para el año hasta que se modifique el régimen cambiario. Sí. Entonces, lo que generó un poquito de inestabilidad fue la discrecionalidad de no saber cuál es el porcentaje y el hecho de que el presidente del Banco Central iba a tener, digamos, mayor poder. Uh-huh. Ahora, eso en el corto plazo no significa una devaluación, aunque sí ha tenido sus repercusiones, pero en el mediano y en el largo plazo puede generar un problema, ¿verdad? Y puede generar una presión hasta cierto momento devaluatoria. ¿Por qué? Porque sencillamente si el ente rector de la autoridad o rector de la parte monetaria de la economía comienza a realizar transacciones y, atendiendo en este caso un alto nivel de demanda de divisa, decide incrementar en más del 1% la comisión, ¿verdad?, uh-huh, por servicio que se le vaya o por venta de divisa, entonces lógicamente los bancos, al comprar más caro la divisa, la va a vender más caro, y eso iba a generar, digamos, una presión. Pero recordemos de que el Banco Central, de manera implícita, tuvo una retractación, aunque no de manera explícita. ¿Por qué? Porque hubo una modificación a la normativa, sí, pero al final fue una comunicación aclaratoria en una nota de prensa. Es decir, yo considero de que de una u otra manera está latente. Sí, porque es decir, a ver, hasta este momento no ha habido ningún otro decreto, ninguna otra publicación, digamos, con el mismo carácter de la del viernes pasado, echando pie atrás sobre lo que ocurrió o sobre lo que se anunció el viernes pasado. Así es. Es decir, eso sigue tan y tal cual está en este momento. Así es. Es decir, de la misma forma en que se anunció
La nota aclaratoria que se decía, el Banco Central se retracta, pero es una nota de prensa, no es un decreto, no es un acuerdo. Una reforma a la normativa. Sí, no es una reforma como tal, lo que dice es, lo que hicimos fue esto y esto y esto, al final, ¿no? Sí, y eso se puede explicar sencillamente con algo que los abogados le llaman la pirámide de Kelsen. Es decir, el ordenamiento jurídico tiene su base y tiene su cúspide. En la cúspide está la Constitución política y luego están leyes ordinarias, decretos, normativas, notas aclaratorias. Entonces, un elemento, un estrato superior no puede estar por encima de un inferior. Sí, así es. O viceversa. Entonces, si tú estableciste una reforma a las normas financieras de las operaciones cambiarias, no puede sustituirlo con una nota aclaratoria. Pero la nota aclaratoria echaba pie atrás sobre lo que se había acordado. De manera nominal creo que sí, ¿verdad? Y a mí me preocupa, digamos, un poco. Y, a ver, yo creo que todo el país y todos los actores económicos estamos interesados en recuperar la confianza del país, pero establecer algún tipo de medidas en donde, desde mi punto de vista, el tanteo se plantea cómo va a reaccionar la economía, creo que es un poquito, digamos, arriesgado, porque recordemos de que no es la primera vez que hay una retractación. Con la ley del INSS hubo una retractación. Pero fue igualmente un decreto publicado en la Gaceta, sí. Sin embargo, digamos, una modificación. También hubo confusión con la llamada ley de los bonos de estabilidad y de la creación de la comisión de estabilidad, que dicho sea de paso, a veces, digamos, hay una confusión entre lo que son los bonos de estabilidad y lo que posteriormente sacaron en 2 emisiones como títulos de inversión, ¿verdad? Títulos de inversión que de una u otra manera han tenido, digamos, su impacto en conjunto con la reforma a la normativa. ¿Por qué? Porque en solo 2 días se han disminuido en el sistema bancario cerca de unos 41 millones de dólares en forma de depósito. Entonces, cuando yo escuché al presidente del Banco Central el día lunes hablar en un programa, ¿verdad?, de un canal oficial, y decir de que esa era una estrategia de que el Banco Central quería, en este caso, interpelar al sistema bancario para que le ofreciera una mayor tasa de interés al depositante, es un poquito, digamos, arriesgado, porque el Banco Central no está para competir, ¿verdad?, sino que el Banco Central está para mantener una estabilidad de carácter monetaria y que querrámoslo o no, esa es una forma de competencia. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, analicemos. Por ejemplo, la emisión de los títulos de inversión iban de 1 mes a 1 año, ¿verdad? Y de 1 mes eran 4.5 y de 1 año casi 9, 8.5 en moneda nacional. Que eso sería equivalente a un depósito a plazo fijo en un banco. Correcto. Y en moneda extranjera, en divisa, era 6.5%. Entonces, en promedio, los bancos te están dando entre 3 y 4% la tasa de interés. Pero, ¿qué es lo que sucede? El sistema financiero, una de sus funciones es la intermediación financiera para el sector productivo de este país. Entonces, creo que es una medida un poco ingenua que estableció el Banco Central diciendo, bueno, si los depósitos se están disminuyendo y se van a ir del país, lo vamos a captar inmediatamente dándole al que tiene el dinero posibilidad de que lo deje acá en Nicaragua. Pero eso está generando, digamos, una competencia de manera indirecta, ¿verdad?, en el mejor de los casos con el sistema financiero. Y prácticamente el sistema bancario tiene su experiencia, tiene ubicado los agentes económicos y el Banco Central no está para competir con un sistema financiero. Es que justamente ese era uno de los elementos, además del tema del anuncio de, valga la redundancia, de anunciar los días 15 de cada mes el tipo de cambio, el tema de las funciones o más bien las atribuciones que iba a tener el presidente del Banco Central por encima del Consejo Directivo, el tema de la de la comisión que se cobraba a los bancos. Este era otro elemento más. Incluso se llegó a decir
los bancos lo que están es abriendo, perdón, el Banco Central lo que está haciendo es competir con los bancos, con la banca nacional, con la banca comercial, poniendo cuentas de ahorro a disposición del público en el Banco Central. Sí, es decir, fue una estrategia y lo aceptó el presidente del Banco Central, no estoy diciendo ninguna mentira. Sí. Era una medida para tratar de dejar todos los depósitos que los ahorrantes habían retirado de los bancos y darle, digamos, una mejor opción de dejarlo en Nicaragua, y una medida que para mí es un poquito, digamos, laxa, de presionar al sistema bancario para que eleve la tasa de interés. Si prácticamente eso se puede hacer a nivel, digamos, de regulación de la economía. Sí. ¿Verdad? Y a nivel de regulación de la economía, creo que las instituciones le están debiendo mucho a los nicaragüenses. Ahora, estos 41 millones, porque, a ver, los que ganan interés son los depósitos de ahorro, sí, y los depósitos de plazo fijo. Las cuentas corrientes no ganan interés. Estos 41 millones que han salido no necesariamente son cuentas de ahorro. No. O depósitos fijos. No. Son más bien cuentas corrientes. Son cuentas corrientes de gente que ha tenido, digamos, los ahorros de su vida y los está tratando, digamos, de resguardar. Ahora, la pregunta del millón es el nivel de confianza que va a tener el que tiene, digamos, el recurso de ubicarlo en un título. Yo diría de que eso a veces, digamos, es un poquito relativo. ¿Por qué? Porque independientemente cuando se emiten estos títulos de inversión, son títulos valores, que el principal, digamos, responsable es el Estado, seguro que te lo vayan a pagar, sí, ¿verdad? Entonces puede ser de que se establezca una visión en donde el banco, ¿verdad?, y el gobierno en que esté, ¿verdad?, te va a pagar esa... Sí, va a reconocer el depósito, sí, pues como tal, y los intereses que se adeuden por ese depósito. Sí, el problema es de que desequilibra algunas veces la finanza pública. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento interno va a ser mayor en el presente, ¿verdad?, y mucho más en el futuro. Ok, vamos, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Quiero que desmenucemos bien eso de los tipos cambiarios para dejarlo claramente establecido. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. A ver, vamos a desmenuzar bien esto de la devaluación, el tipo de cambio, el anuncio del Banco Central sobre los tipos de cambio financieros, ¿verdad?, para poder entender qué es lo que sucedió y por qué se generó pánico. Bien. Bueno, creo que desde el punto de vista académico lo voy a plantear y luego voy a hacer el análisis. En primer lugar, toda economía no es una isla, sino que hace transacciones con el resto del mundo. Sí. Entonces, para poder hacer transacciones con el resto del mundo, se utiliza algo que se llama el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es el precio de una moneda nacional en relación a una moneda extranjera. Ese es el tipo de cambio. Pero los bancos centrales, que son los responsables de la autoridad monetaria, establecen el régimen cambiario, es decir, cuál es la metodología de tipos de encaje o tipos de cambio, perdón, que se va a hacer. Hay diferentes tipos de cambio, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flotante, que son los extremos. Y luego en medio hay un sinnúmero, el tipo de cambio de banda, el tipo de cambio deslizante, el tipo de cambio de la zona objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, el Banco Central normalmente escoge un régimen cambiario. En el caso de Nicaragua, nosotros tuvimos desde 1955 hasta 1978 un tipo de cambio fijo con una pequeña banda. El dólar se cotizó durante ese periodo en 7x1 y tenía la posibilidad de trascender un umbral del 1% hacia arriba y el 1% hacia abajo. Pero a partir de 1978, por los problemas políticos y económicos, el tipo de cambio se dejó flotar.
Y en la década de los años 80... Pero se estableció el 10 por 1 como cambio oficial. A eso es lo que voy. Pero en la década de los años 80, el Banco Central optó por tipos de cambio múltiples. Entonces, ¿qué significaba? De que había un tipo de cambio para el sector productivo, agropecuario, para el sector industrial, para el sector comercial, ¿verdad? Etcétera. Entonces, al Banco Central se le hacía, digamos, un rollo, y además del tipo de cambio del mercado negro, se le hacía un rollo administrar toda la masa monetaria y toda la masa cambiaria que había, digamos, en el país. Y eso se vino, digamos, a agudizar con un bloqueo económico, con una caída de la producción, etcétera, y no dio resultado. Entonces, en el año de 1990, cuando gana el gobierno de Violeta Barrio, optaron por un tipo de cambio fijo, anclando en este caso la moneda y resolviendo algún tipo de problema, la devaluación, la inflación, y durante 4 meses se tomó la decisión de tipo de cambio fijo, que era el Córdoba Oro. Y se decía de que el tipo de cambio era $1 por un Córdoba Oro, pero eso no funcionó más allá de 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque prácticamente en una moneda nacional tienen que haber 3 tipos de respaldo para que sea, digamos, relativamente fuerte. Tiene que tener reservas internacionales, tiene que tener un buen sistema productivo, es decir, una matriz productiva diversificada. Y además de la matriz productiva diversificada, su masa laboral, ¿verdad?, tiene que tener productividad, es decir, productividad, matriz productiva y reservas internacionales son los que te le dan potencia a tu moneda. Entonces, en ese momento hubo una devaluación, ¿verdad?, y se pasó del 1 por 1 al 7, 8 por 1, ¿verdad? Pero en marzo de 1992 el gobierno se hizo asesorar por un economista, un macroeconomista muy connotado, Dorbu Fischer, y se le dijo en su momento que para evitar la inestabilidad y crear confianza, habían 6 o 7 países hasta ese momento que habían utilizado un tipo de cambio deslizante, que es el tipo de tipo de cambio crawling peg, que lo que significaba era de que el gobierno a través del Banco Central fijaba el tipo de cambio y anunciaba gradualmente una devaluación que primero fue del 12, luego del 9 y después del 5. Del 5 para darle, actualmente. Para darle, digamos, estabilidad. Sin embargo, desde el punto de vista macroeconómico, ese régimen cambiario no funciona, ¿verdad? O comienza a tener problemas después de un quiquenio, después de 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque como vos no fortaleces el resto, tu productividad, tu matriz productiva, y tenés problemas a veces en reservas internacionales, la moneda de manera implícita se sobrevalúa y vos vas a perder competitividad. Todo lo que ganaste en los primeros 5 años lo puedes perder. Entonces, en el caso de Nicaragua, por cuestiones políticas, desde marzo de 1993 tenemos tipo de cambio deslizante, y en varias ocasiones varios economistas lo que hemos dicho es que hay que hacer una revisión del régimen cambiario, ¿verdad?, y tratar de buscar cómo establecer medidas económicas, de política económica de carácter estructural, para recomponer esos 3 componentes, buscar cómo dotar a la economía de productividad, de su mercado laboral, buscar cómo fortalecer las reservas internacionales, que es un tema que, dicho sea de paso, es un poquito relativo. ¿Por qué? Porque hasta antes de la crisis Nicaragua tenía un poco más de 2.900 millones de dólares en reserva, pero en la actualidad, después de 4 meses de crisis, tenemos 2.457, es decir, hemos perdido casi 450 millones de dólares. Y la matriz productiva, seguimos dependiendo de pocos productos generadores de divisa. Ok, del 93 al 2018, 25 años. Esto debió haber funcionado del 93 al 98, en teoría, y en el 98 se debió haber hecho, o se debió haber tomado decisiones acerca de la política cambiaria, el régimen cambiario de Nicaragua, que tiene que ver con el valor de nuestra moneda frente al dólar, que es con la divisa con la cual nos comparamos, ¿no? Sin embargo, del 93, y no me voy a ir muy para acá, digamos al 2016, ¿verdad?, habían mejorado las reservas, había masa laboral,
no sé si productiva o no productiva, es decir, pero en teoría debió haber tenido niveles de productividad o haber mejorado sus niveles de productividad, y el único pegón que teníamos era en cuanto a la diversificación de nuestra matriz productiva, por cuanto estábamos dependiendo siempre, digamos, de 4 o 5 grandes productos, ¿no? En la generación de ingresos para el país. ¿Esto qué tiene que ver con el valor de nuestra moneda frente al dólar? Porque es decir, si las cosas vinieron mejorando, al menos en 2 de los aspectos, tal vez no en el tercero, que era la matriz productiva, le debió haber dado más estabilidad a la moneda, le debió haber dado mejorar su valor, es decir, porque pasamos del 5 por 1 y estamos ya casi en 32. Sí. Bueno, bien, yo creo que algunas condiciones del contexto, tanto nacional como internacional, prestaron las condiciones para establecer una tendencia de crecimiento económico. Es decir, Nicaragua fue la tercera economía hasta antes de la crisis con mayores niveles de crecimiento económico en América Latina. ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿cuáles son algunas de las circunstancias que propiciaron esa bonanza económica? Porque no hay que negarlo, hubo una bonanza económica. Bueno, yo diría, primero, cuando el resto del mundo estaba en una crisis financiera, ¿verdad? Como en el año 2006, 2007, 2008, Nicaragua se salió beneficiada. ¿Por qué? Porque recordemos de que la mayor parte de nuestra producción son materias primas. Sí. Entonces, lógicamente, cuando hay un problema en la parte financiera, los inversionistas se refugian en los llamados commodities. ¿Y qué vendemos nosotros? Materias primas. Entonces, lógicamente, los precios de nuestros productos de exportación, que son primarios, prácticamente soportaron y generaron un colchón a esta economía. Ese es uno. Un segundo elemento es el caso de la inversión extranjera directa, y hay que reconocerle algo a este gobierno que no lo hicieron los 3 gobiernos anteriores, ¿verdad? Si nosotros agarramos los datos, hasta antes del año 2006, esta economía no tenía más de 500 millones de dólares en inversión extranjera directa, pero es que nosotros llegamos a tener casi 1.500 hasta antes de la crisis. Eso representaba más o menos el 10% del Producto Interno Bruto. Y eso tardó casi 26 años en crear, en este caso, unas condiciones de estabilidad en donde el inversionista miraba, digamos, seguridad y colocaba sus niveles de inversión. Y un tercer elemento que no hay que dejarlo de lado es el caso de las remesas familiares. Es decir, las remesas familiares, que dicho sea de paso, en esta crisis, en vez de disminuir, han aumentado 9.3%, han soportado esta economía. Es decir, commodity, inversión extranjera directa, ¿verdad? Remesas familiares, y un cuarto elemento es la cooperación internacional, que dicho sea de paso, vino en este caso disminuyendo por 2 razones. Por su precio natural, porque la cooperación internacional no es para siempre. Sí. Y 2, por algunos problemas de carácter políticos y sociales, pero es como la crónica de una muerte anunciada. Es decir, mientras vos tenés problemas, te ayudo, pero crea capacidades, crea condiciones, porque en determinado momento te voy, en este caso, a tener que tratar igual que el resto del mundo. Sí. Entonces, la economía nicaragüense había, digamos, tenido un crecimiento, pero sus bases no estaban, en este caso, a lo interno del país, a lo interno de la economía, sino que dependíamos de los vaivenes que tenía la cooperación internacional. Decidió irse a África y se retiró de muchos países de América Latina, ¿verdad? Y esas son algunas de las circunstancias que se generan. Ok, hacemos pausa. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Explicado todo esto que hemos explicado en la parte anterior del programa, ¿qué es lo que crea pánico? ¿Por qué se crea ese pánico que se generó esta semana y que llevó a un retiro de $41 millones de
del sistema financiero? Bueno, yo creo que han sido dos las circunstancias que han generado el pánico. Uno es el desconocimiento de algunos elementos y funcionamientos de carácter económico-financiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando la autoridad monetaria del Banco Central te anuncia de que va a hacer una modificación a la ley de la normativa o a la normativa de las operaciones financieras o cambiarias, entonces todo el mundo pensó que era un ataque de manera directa al tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que se tiene que establecer una mejor comunicación y una mejor educación de carácter financiera. Entonces, lógicamente, las personas, y no tienen por qué saberlo, pero sí creo que dentro del sistema financiero y algunas carreras, deben en este caso de hacer un esfuerzo por hacer, digamos, una explicación. El Banco Central ha tenido incluso unos talleres de conocimiento para la educación de carácter financiera que yo creo que es sano. Sí. Yo creo que el sistema educativo debería de recuperar esa parte de educación financiera. Yo recuerdo que cuando estudié en secundaria, a mí me daban la clase de economía, pero no sé ahorita si la siguen dando. Ese uno. Y el segundo elemento que creo que es un poco más grave que eso, son medidas de carácter errática que ha tenido la autoridad monetaria, cuando de una u otra manera se ha, digamos, retractado en determinado momento, y no solo la autoridad monetaria, sino que el gobierno. Háblese, por ejemplo, de la ley de seguridad social que generó o fue el detonante de toda esta crisis, ¿verdad? Cuando tú estableces una normativa y luego, digamos, te retira, a mí me da la impresión de que es una técnica del tanteo. Es decir, voy a establecer una medida a ver cómo reacciona y si puede dejar establecida la medida. Entonces yo creo que falta de conocimiento falta de conocimiento de los términos de carácter financiero y su funcionamiento, y una medida bastante errática, bastante inocente de la autoridad monetaria, porque recordemos de que en este mundo globalizado cualquier noticia y cualquier cambio de decisión inmediatamente es un efecto transmisión rápido en la economía. Pero no sé si en la parte del conocimiento o desconocimiento más bien de la educación financiera como tal, cabría esto, sería un elemento más, porque decir, aquí está por un lado la política secretista de este gobierno que no anuncia absolutamente nada, sino que esto se conoció por publicaciones de la Gaceta, no hubo un anuncio oficial como tal, ¿no? Entonces, a través de esa publicación de la Gaceta es que se da a conocer al gran público, porque aquí no estamos suscritos a la Gaceta todos los ciudadanos, ¿verdad? Es decir, hay cierta gente que está suscrita a la Gaceta, principalmente los abogados, ¿no? Son los que más están suscritos, y algunas otras personas, pero no es la gran masa, no es como comprar el periódico o escuchar la radio, el tema de la Gaceta. Entonces, la forma de conocer la publicación de la Gaceta es a través de los medios de comunicación y ahora a través de las redes sociales. Y había una publicación en un medio que decía devaluación inminente, y tocaba y anunciaba el decreto. Sí. Yo creo que en mi opinión ese fue un elemento más que el desconocimiento que sí se suma, pues, pero decir lo que este hizo fue alborotar el panal de avispa. ¿Ves? Sí. A ver, yo creo de que el problema lo tiene algunos sistemas de medios de comunicación que tienen que verificar y enterarse bien de cómo es el asunto, y lo otro es algo que yo difiero, y retomo lo que dijo el presidente del Banco Central en su comparecencia en el medio de comunicación. Ellos no tomaron la decisión de manera unilateral, sino que pasaron cerca de 3 o 4 semanas negociando la medida con el sistema bancario de este país. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a eso, se tomó la medida, ¿verdad? Y esto iba a provocar un
efecto, digamos, negativo. Entonces, lógicamente, cuando tú tienes términos demasiado complicados y una población que no tiene, digamos, el nivel de educación financiera, entonces, lógicamente, viene la expectativa negativa y te puede botar cualquier sector económico. Pero es que eso tiene que ver con el secretismo que le estoy diciendo claro. yo, es decir, con esa errada política de incomunicación, diría yo, más que de comunicación. Porque, es decir, el presidente del Banco Central hace declaración después que el panal está alborotado. Claro. Porque, es decir, el panal se alborotó y entonces sale el presidente del Banco Central. Cuando, desde mi punto de vista, se debió haber hecho, era el presidente del Banco Central, acompañado por representantes del sistema financiero con los que ha estado conversando estas medidas, hacer el anuncio, sin que eso le quite a la publicación en la Gaceta. Claro. Eso es que ese debió haber sido. Es decir, aquí quedó los bueyes detrás de la carreta. Así es. Sin embargo, yo quisiera, digamos, tocar un punto y contrarrestando la parte macro con la parte micro. Uh-huh. En la parte macro ya miramos, digamos, los niveles erráticos que se han generado, medidas anunciadas y que hay una retractación. Y nos está afectando, digamos, a todo el sistema económico. Pero también en la parte microeconómica hay algunos problemas que nos afectan de manera directa a la población y que prácticamente no están dándole solución. Y voy a tomar un ejemplo muy específico que nos afecta a todos los usuarios. El aumento de manera discrecional de los pasajes interurbanos, de las tarifas interurbanas, en donde tú tienes un Ministerio de Transporte que tiene la potestad, en este caso, que le da la ley, el deber, la obligación de sancionar. Entonces, a ver, y en la parte microeconómica es un poco delicada. ¿Por qué? Porque en solo este primer trimestre la canasta básica alcanzó más de $13,000, casi 13,200 cordos. Sí. Y la parte y además de que la metodología es una metodología de 53 productos, pero la parte de alimentos y bebidas generan más de 8,500 cordos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que vos le aumenté el pasaje, le estás quitando poder adquisitivo. Yo recuerdo de que estuve en Chinandega, ¿verdad? Y prácticamente el pasaje subió 25 cordos. Ahora 100 cordos y prácticamente nadie puede, digamos, reclamar y todo el mundo está manos arriba. Entonces le estás afectando el bolsillo a los consumidores, pudiendo tener una ley regulatoria y decir, oye, señores, esto tenemos que consensuarlo. Entonces, lo que me preocupa a mí es de que se está convirtiendo una cultura de la anarquía tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico. Es decir, a nivel macroeconómico, lógicamente, como decía usted, ponen los bueyes delante, o la carreta delante de los bueyes. Sí. Dicen la medida, se alborota el avispero y después se retracta. Pero es que en la parte microeconómica ni siquiera en este caso están interesados de corregir, digamos, el problema. Claro, lo mismo sí. Con el gas butano, lo mismo con algunas tarifas que se han alterado y nadie dice nada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto, por lo menos, a ver, en el tema de las tarifas del transporte, el MTI continúa, y esto ya tiene 2-3 semanas, y el MTI continúa sin abrir la boca. No dice esta boca es mía. Conversábamos aquí con INDEC, e INDEC decía, hasta se escondieron los inspectores cuando llegamos a la parada de buses para averiguar. Está también el tema de las tarifas de los servicios básicos, energía eléctrica y agua potable, que también están disparadas y están llenas de reclamos porque están disparados los consumos, y por lo tanto las facturas salen además la eliminación elevadas de los subsidios. Pero es que fíjese que yo lo que he notado es que más que el tema de eliminación de subsidios está el tema de consumo, porque yo lo que me fijo en la factura son los consumos. Y entonces alguien que ha estado gastando 140 kilowatt-hora al mes, de repente le aparecen 300 kilowatts de la noche a la mañana y no tiene nada que haya cambiado en su casa. Además de la ya consabida forma que hay de cansar al usuario para que no reclame, ¿no?
Decir, yo creo que sí, y aquí el Estado, bueno, el gaputano que es de los productos más sensibles. De los productos más sensibles, pero no solamente de los productos más sensibles, sino de los derivados del petróleo, que sí está regulado. Sí. Y sin embargo, INE, pese a que ha habido denuncias, toda esta semana ha habido denuncias del disparo en los precios del butano, tampoco ha dicho esta boca es mía. Sí. Claro, entonces yo creo que en mi opinión, ahí hay una complicidad de las instituciones del Estado y del gobierno en esas alteraciones. Claro, yo creo que se debería de comenzar por hacer cumplir la ley. Es decir, tenemos una crisis de desempleo, porque tenemos una crisis de desempleo, tenemos una desaceleración económica, tenemos una crisis migratoria, ¿verdad? Entonces, si querés reactivar esta economía, debería en este caso de comenzar, no solo por la parte macroeconómica, sino que también por la parte microeconómica. Y eso creo que hay que establecerlo como un consenso. Y yo sigo diciendo que el diálogo nacional es un elemento fundamental, aunque muchas personas me dicen, no, si eso es, pero en mero siglo XXI, la única manera de resolver los problemas es conversando. Sí. ¿Verdad? Ya la guerra, yo creo que ya nadie la quiere. Además, que este es un problema político. Claro. Es decir, sigue siendo un problema político que ha generado una crisis económica. Una repercusión económica. Pero es un problema político y se debería resolver por esa misma vía. Sí. Solo un punto que se me había quedado en el tintero y creo que es importante dejarlo claro. Sí. Creo que había habido un avance y ahora hay un retroceso de un elemento que le daba al país una relativa estabilidad, y es el tema de la tenencia de la tierra. De la tenencia de la tierra. Es decir, si tú quieres recuperar la confianza y el flujo de los inversionistas, tienes que recuperar la institucionalidad en la tenencia de la tierra. La seguridad sobre la tenencia. Claro, entonces, sí. ¿Qué es lo que sucede? De que incluso creo que hay un peligro de que se reactiven el llamado waiver de la propiedad. ¿Por qué? Porque prácticamente en un país en donde tú agarras la carretera suburbana y prácticamente hay champas y champas y champas y champas y son kilómetros, y no solo en Managua, sino que en la mayor parte de los municipios y departamentos. Es decir, la propiedad es un elemento que te crea estabilidad financiera, pero también estabilidad familiar. Es decir, si vos vas a establecer un crédito, lo primero que te dice, deme su título. Sí. Y si el título tiene tercería de dominio, ¿quién te va a dar un crédito y cómo vas a producirlo? Así es. Aunque entiendo yo que en el tema de la propiedad se había empezado, por lo menos a inicios de la semana estuve leyendo información acerca de desalojos de tierras ocupadas en Estelí, en Matagalpa, en Managua, creo que en Chinandega también, no sé si en León. Sí. Pero bueno, en fin. Hacemos pausa y quiero que hablemos un poco de esto que usted mencionaba, de la importancia del diálogo, porque me da la impresión que mucha gente, como se lo han dicho a usted, no cree que esto se vaya a solucionar por esta vía. Hacemos pausa nuevamente en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decía doctor Murillo que el diálogo, y yo concuerdo plenamente con usted, es la solución aquí. El tema de la violencia y el tema de la guerra, del cual muchos han empezado a hablar prácticamente desde el inicio de la crisis, se empezó a hablar de la guerra, no tienen cabida en este país, me parece a mí. Aquí es un problema político que hay que resolverlo hablando de asuntos políticos. Así es. A ver, yo la visión que tengo es de que tenemos que ser un poco más serios y pensar un poco más en la sociedad nicaragüense. ¿Por qué? Porque un diálogo no es llegar a echarte en cara lo que hiciste mal o lo que no hiciste mal, sino que es enfrentar un problema y negociar. Entonces, yo veo, digamos, deficiencia en las dos partes. En lo particular, yo no me voy por ninguna de las dos partes.
¿verdad? Pero lo que yo observé como simple ciudadano fue prácticamente que comenzaron a tratar de echarse las culpas y no, digamos, negociar un problema latente que hay en Nicaragua, problemas de desempleo, problemas de inseguridad ciudadana, ¿verdad? Y si hay un sistema de carácter político, creo que se debió haber comenzado por algunos elementos, quizás, digamos, reforma del Consejo Supremo Electoral, negociar la reforma fiscal y financiera, ¿verdad? Buscar en este caso cómo resolver el problema de la propiedad. Uh-huh. Creo que el diálogo es fundamental y debe ser, digamos, un diálogo inclusivo, ¿verdad? Con gente con experiencia y sobre todo con voluntad política, que eso fue lo que menos miré en esta parte del diálogo, pero sigue siendo el mecanismo para solucionar los problemas. El secretario general de la OEA ha hablado de una solución incluyente, que a mí me parece que eso es lo correcto y apropiado. Es decir, aquí en la solución de este problema no podemos quedar fuera ninguno. No. Todos tenemos que estar dentro de la solución. Y usted mencionó un tema importante, que es la falta de voluntad. Me parece a mí que efectivamente ambas partes en el diálogo no han tenido suficiente voluntad para avanzar. Sí. Bien, cuando alguien estudia Derecho, hay un término que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que es el arbitraje. Uh-huh. Es decir, hay un conflicto, las partes, si se sientan de manera directa, no van a llegar a ningún acuerdo, y entonces hay un tercero, un buen componedor, sí, o un amigable componedor, como le dicen los juristas, que de una u otra manera te da una resolución, ¿verdad? Un laudo se le llaman en su momento. Entonces yo creo que si los nicaragüenses todavía no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Porque hay muchas pasiones de carácter político y hay algunos organismos fuera, y Nicaragua es suscriptora de muchos acuerdos de carácter internacional, creo que es una buena solución que un amigable componedor venga a servir de árbitro. Si prácticamente la Iglesia Católica en su momento fue la mediadora y no se le tiene por una de las partes la confianza, pues bien, entonces permitamos en este caso que vengan algunos organismos, ¿verdad?, de carácter internacional que tienen especialistas en la parte de arbitraje y busquemos cómo solucionar el problema, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos por la solución, digamos, interna, muy difícilmente los nicaragüenses nos vamos a poner de acuerdo. Sí, porque además tenemos muy encendidos los ánimos en este momento. Es decir, no estamos sobrios, por decirlo, no estamos razonando correctamente, tenemos muchos ánimos encendidos, me parece a mí, como para ponernos de acuerdo. Sí, y además tenemos una visión de compartimento estanco, ¿verdad? Porque mucha gente, incluso profesionales, yo les decía, no, que primero hay que resolver la parte política y después la parte económica. Pero entonces yo les decía, ¿y a dónde llega el límite de la parte política y a dónde llega el límite de la parte económica? Si tú no resuelves eso de manera conjunta, prácticamente la crisis va a seguir. Pero entonces mi posición es de que las partes deben de acompañarse, claro, con sus criterios de amigables componedores y que resolvamos lo más pronto posible la situación, porque prácticamente las cifras no son muy alentadoras, es decir, más de 120,000 personas en el nivel de desempleo, muchas personas migrando, el nivel de consumo disminuyendo, una discrecionalidad en algunas tarifas que te están haciendo perder poder adquisitivo, ¿verdad? La exacerbación de los ánimos y el odio en determinados momentos creo que no es nada bueno. Y esto no es una cuestión de derecha o de izquierda, es una cuestión de realidad. La familia tiene que comer los 365 días del año y los 3 veces al día. Y eso no es nada de derecha ni de izquierda, es una realidad. Uh-huh. Ahora, hay quienes quieren encontrar, o no quienes quieren, se está proponiendo, por ejemplo, como se propuso ya hace un par de meses,
volver al paro nacional, por ejemplo. Entiendo yo que las organizaciones de estudiantes le pidieron a la empresa privada convocar un gran paro nacional. ¿Cuál sería la repercusión de esto? Yo nunca he estado, digamos, de acuerdo con estos paros nacionales, ¿verdad? Porque la economía nicaragüense ha sido, digamos, afectada, por ejemplo, desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro. Es decir, el hecho de que el Banco Central haya tenido 2.900 millones de dólares en reserva y que ahora tenga 2.457, quiere decir de que han echado mano cerca de 450 millones para poder enfrentar la crisis. El hecho de que la familia ha perdido ingresos por muchos de sus miembros y no tiene nivel de ingreso, está afectando, digamos, a la familia. Entonces, creo que es prioritario sentarse y buscar, digamos, soluciones. ¿Por qué? Porque prácticamente, si antes de la crisis nosotros teníamos un 80% en el nivel de informalidad, ahora está sumamente peor. Y cuando hay una presión fuerte en la parte económica, el próximo paso es una explosión de la parte social. Sí. Es decir, más delincuencia, a como lo haga. Es decir, ahora a mí no se me ocurre salir de mi casa después de las 7 de la noche. La parte económica, la parte psíquica, la parte moral incluso te afecta. Ya los niveles de estrés te están, digamos, afectando la salud de la población. Y hay un tema que yo creo que hay que revisarlo en el futuro, y es el tema de la educación. Yo creo que esta crisis debe de ser una lección para que mejoremos los niveles de educación, y esos niveles de educación en todos los ámbitos, en la parte técnica, pero también en la parte política. Es decir, no es posible que nosotros sigamos pensando en una educación partidaria. Es decir, nosotros tenemos que buscar cómo mejorar productividad, tenemos que buscar cómo recuperar la institucionalidad democrática en este país. Sí, esto de la educación, cada vez que hemos conversado, lo hemos tocado, es un eje transversal de todas nuestras conversaciones, porque evidentemente, es decir, sin educación no vamos a avanzar. Claro. Que lo hemos dicho aquí en el programa. En el caso de la educación, yo creo, y siempre lo he dicho, que nosotros debemos de pensar en una educación inclusiva, pero sobre todo basada en el potencial que tiene cada uno de los territorios. Es decir, Managua tiene 1,5 millones de habitantes, pero es que hay muchas personas que tienen capacidades en los departamentos y regiones que se vienen a Managua por falta de oportunidad y de explotación del potencial endógeno. Y un elemento fundamental es la creación de valores. Es decir, esta situación crítica que ha pasado el país ha hecho una crisis también en la parte de valores. No voy a mencionar nombres, pero voy a poner, digamos, un ejemplo que a mí me asustó mucho. Ahora, yo tengo unos familiares en una de las regiones. Entonces, me decía el familiar, uno de los niños, le decía de que le habían quitado el asiento y entonces le digo, mira, un momentito, ¿cómo es eso? Entonces resulta de que como el mobiliario está relativamente dañado, entonces como padre de familia tú vas a componer un asiento, ¿verdad? Y lo vas a utilizar el año. Entonces como hay poco y hay más niños, lógicamente comienzan a haber problemas. Sí. Entonces yo digo, oye, pero si esa es una competencia que tiene en este caso el Estado, para eso tiene recursos públicos y no tiene que echar a pelear ni a los padres de familia ni a los niños por una disposición que debería y es competencia por parte del Estado. Claro, hay 20 asientos y 25 niños. Claro. Sí. Y el otro, digamos, elemento que también a mí me paró los pocos pelos que tengo todavía, el hecho de cuando le dan puntos por llenar rifa, por ir a paseo, etcétera. Oye, si nosotros queremos formar un buen profesional, tenemos que ser serios, buscar una educación de calidad, pero generadora de valores. Y el valor es el trabajo, la honestidad y la honradez. Y yo le sumaría a eso la tolerancia. Claro,
Por supuesto. Porque esa es la que hemos perdido en estos días. Así es, y a todos los niveles. A todos los niveles. La tolerancia, importantísimo, la tolerancia en todos los sentidos. Que yo comentaba el otro día que me parecía que habíamos en Nicaragua avanzado en el tema de la tolerancia, pero aparentemente no avanzamos nada. Nos aguantamos un tiempo, pero finalmente no nos estábamos tolerando, ¿no? Que es lo que se ha visto en estos días, la falta total y absolutamente de tolerancia. Pues. Yo lo veo cuando uno platica, inmediatamente la otra persona brinca y reacciona de mala forma. Así es. Sí, Así es. Bueno, le agradezco mucho, doctor, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.